Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte, episodio quinto. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La emisión monetaria se redujo a la mitad y las colonias fueron forzadas a pedir prestado el dinero del Banco de Inglaterra. El resultado fue que tanto el precio como el interés aumentaron. En su autobiografía, Franklin escribió también: en un año, las condiciones fueron tan contrarias que la era de prosperidad terminó y se instaló la depresión, de tal manera que las calles de las colonias están colmadas de desempleados. Franklin afirma que esta fue la causa básica de la Revolución norteamericana. Las colonias hubieran aceptado amablemente los pequeños impuestos en té y otros elementos si no hubiera pasado que Inglaterra extrajo el dinero de las colonias, creando el desempleo e insatisfacción. La imposibilidad de los colonos de controlar la circulación de su propio dinero, fuera del poder de Jorge III y de la banca internacional, fue la razón fundamental de la guerra revolucionaria. Las mañas del Banco de Inglaterra no tuvieron límites en esta época. El Congreso Continental, 1774-1789, que gobernó Estados Unidos durante la Revolución, puso en circulación la moneda llamada continentales, una moneda que Inglaterra boicoteó y terminó perdiendo su valor, falsificándola a gran escala. Al respecto, Franklin escribió: las artimañas que emplearon funcionaron tan bien que enormes cantidades de estas falsificaciones que emitieron desde el gobierno británico en Nueva York circularon entre los habitantes de todos los estados, antes de que se detectara el fraude. Esto funcionó significativamente en su depreciación. Con todas estas estrategias, el Banco de Inglaterra sacó del medio a la corona británica para hacer directamente dinero a expensas del pueblo libre de Estados Unidos. Esto se comprueba por la creación inmediata del Banco de los Estados Unidos. Ver capítulo segundo. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? ¿Y por qué necesitamos al nacionalismo? Y capítulo tercero, ¿por qué el globalismo es la verdadera amenaza? En donde hemos descrito los chantajes y debates que se dieron a favor y en contra de su creación. Así comenzó para este gran continente la era de la banca que imprime billetes sin respaldo y endeuda a los países para la impresión de su propia moneda. Jefferson, Washington y Franklin siempre lamentaron esta creación, mientras hubo otros como Alexander Hamilton que la promovieron. Franklin inclusive denunció públicamente a los judíos como los artífices de todo esto. Tal vez es por eso que hoy día muchas fuentes tratan de incluir a Franklin en la conspiración masónico-bancaria, pero no tiene sentido que haya apoyado al Banco de Inglaterra cuando participó tan activamente en las políticas monetarias autónomas de Estados Unidos. Es por eso que es tan compleja la discusión cuando de masonería estadounidense se refiere. Una masonería alejada de Gran Bretaña, cuyos integrantes imprimían su propia moneda y que denunciaban al poder bancario.
¿Alguno de sus miembros conocía el plan inglés y formó parte activamente? Sí, y sin duda fueron Alexander Hamilton, quien fue secretario del Tesoro, influenció luego de la independencia y fomentó la creación del Banco de los Estados Unidos. También Robert Morris y Thomas Wheeling, ambos comerciantes y miembros de la Asamblea Continental. ¿Cómo no pensar por siquiera un momento que hubiera sido mejor para las colonias seguir siendo tales con una moneda autónoma antes que caer en manos de monstruos sin escrúpulos? Podría decirse que fueron víctimas de una jugada sucia del Banco de Inglaterra, que los apresuró a depender de dicha banca y abrir una sucursal. El respaldo de Hamilton y Morris y Wheeling. Es importante recordar que en 1812, con el apoyo del dinero de los Rothschild y por orden de Nathan Mayer Rothschild, Gran Bretaña declara la guerra a los Estados Unidos. El plan de Rothschild es que Estados Unidos se endeude luchando en esta guerra de manera que acabe rindiéndose a los Rothschild y permita que se renueve el plazo que los mismos poseen del primer Banco de los Estados Unidos. Ver capítulo 2, ¿por qué el globalismo es la verdadera amenaza y por qué necesitamos al nacionalismo? Y capítulo 3, ¿por qué el globalismo es la verdadera amenaza? El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.